Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista de Paso del Rey y todos los seguidores de este muro, la Bautista, o de la página de YouTube. Buenos días a este estudio, o bienvenidos a este estudio bíblico virtual que hacemos todos los domingos a las 10 de la mañana. Continuamos con estos estudios de los evangelios sinópticos. Aquellos que por ahí están viendo esto, digamos, de forma diferida y no vieron los videos anteriores, pueden entrar al muro La Bautista en Facebook y ahí van a encontrar los videos anteriores desde que empezó esta cuarentena, ¿no es cierto? Y también, si no, pueden entrar en YouTube y ver los videos en el muro que lleva, o la página que lleva mi nombre, Samuel Mato. Ahí están todos estos videos con los estudios que venimos teniendo. Estamos en este momento en Mateo capítulo 18, que lo hemos llamado el sermón de las condiciones del discipulado, digamos, cómo debemos ser, qué condiciones tenemos que considerar al ser hijos de Dios. Y todo está en relación con una pregunta que hicieron los discípulos. La pregunta es, en el capítulo 18, versículo 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el hilo conector que figura en estos pasajes es la palabra pequeño, porque en el versículo 4 Jesús puso un niño en medio de ellos. Eso es la figura que nos va a presentar Mateo como hilo en estos tres textos que estamos viendo, ¿no? Puso un niño en medio de ellos y dijo, bueno, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que hacerse como un niño. Y entonces, cada vez que leemos la palabra pequeño, hay un doble mensaje, ¿no es cierto? Porque el mensaje es este pequeño, que está acá, en medio nuestro. Eso es la idea de la figura que aparece con Jesús y sus discípulos. Este pequeño. Pero en realidad, hablando del niño, que está puesto en medio de ellos, no está hablando del niño solamente, o exclusivamente, sino de los que son pequeños. Y ahí es donde viene el descubrir a qué se refiere en estos textos con los pequeños. El domingo pasado estábamos viendo que, como el tema es los que hacían caer, tropezar a los pequeños, estábamos viendo que no solamente se refiere a los que hacen daño a un niño, sino también a los débiles en la fe, por ejemplo, ¿no es cierto? Como figura en Romanos capítulo 14. Y también estábamos viendo aquellos que no creen, los incrédulos, los pecadores, digamos, ¿no? Y veíamos cómo los fariseos generaban, los religiosos en general, generaban y generan tropiezos para que esas personas entren en el reino de los cielos. Decíamos que Jesús criticaba o reclamaba a los fariseos que ellos recorrían mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor del judaísmo, y después les hacen peor que ustedes, más hijos del infierno, dice la palabra, ¿no? Es decir, que en vez de guiarlos a Dios, los hacen alejarse más de Dios, en la soberbia de creerse justos por sí mismos, ¿no? Esa era la piedra de tropiezo que ponían
los religiosos, que ponen en general los religiosos, justificándose con su religión, ¿no? En cambio Jesús, que se hizo hombre, se hizo pequeño, el mayor, Él se hizo pequeño para atender a los pequeños, Él pasa a ser una piedra de tropiezo para los religiosos, que esperaban un Mesías que los represente a ellos y que reúna las expectativas de ellos, y sin embargo no los representaba en nada, y además no reunía ninguna de las expectativas de ellos, sino que venía de una forma humilde y como un siervo hasta morir en la cruz. Así que todo eso era una piedra de tropiezo para los religiosos y para aquellos que buscan jerarquía, ¿no es cierto? Jesús no ayuda a los que quieren mantenerse en esas jerarquías a seguir de esa manera. Con su ejemplo y su servicio está justamente en la vereda opuesta, ¿no? Así que en ese pasaje veíamos que pequeños eran los perdidos, los pecadores, aquellos que están lejos de Dios, y los débiles en la fe, que tanto en un caso como en el otro hace falta tener una actitud madura para poder acercarse a ellos. También estábamos viendo que los menesterosos eran considerados pequeños. Jesús dijo, porque no lo hicieron a estos más pequeños, tampoco lo hicieron a mí. Y está hablando de el que tuvo hambre, el que tuvo sed, el que estuvo desnudo, ¿no? Así que los menesterosos también son los pequeños. Así que esto estábamos viendo en estos domingos anteriores y hago un poquito un resumen de aquello, porque el tema continúa ahora, el tema de los pequeños, en el versículo 10. Y el pasaje de Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Muy bien, acá estamos de vuelta con el tema de los pequeños, por eso hacía este recordatorio del inicio, ¿no?, de este aparente diálogo que va teniendo Jesús con los discípulos, ¿no? Digo aparente porque esto es una compilación que hizo Mateo haciendo un sermón, ¿no es cierto? Es decir, un poquito un artilugio literario para llevar toda esta enseñanza, ¿no? En el pasaje que estamos leyendo de la oveja perdida, podríamos decir así, o de las 99 que quedan, o del pastor que sale a buscar las ovejas, este pasaje está solamente en Lucas, en Marcos no está. Y eso nos muestra más todavía el hecho de que Mateo está haciendo este sermón, como lo habíamos llamado, esta conexión de la pregunta ¿quién es el mayor? Con la palabra pequeños, ¿no?, que se repite, habíamos visto en el pasaje del versículo, digamos el relato, el párrafo del versículo 1 al 5, del versículo 6 al 9 y ahora otra vez del versículo 10 que acabamos de leer. Es decir que hay un hilo conector, hay un tema que Mateo, el apóstol, está tratando de guiarnos en esta serie de relatos conectados, ¿no? En el pasaje de Lucas es interesante que se refiere
en otro sentido a los pequeños que, digamos, el original de la figura del niño, ¿no? Que aparece en Mateo. Fijémonos en Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 está el relato, el mismo relato, pero por Lucas. Es evidente que este relato, esta parábola, circulaba entre los cristianos del primer siglo, pero Marcos no lo registra porque no lo había escuchado, evidentemente, o no lo registró de los relatos de Pedro. Pero acá tenemos un ejemplo de las cosas que tanto Lucas como Mateo incluían y tenían en común, pero que no estaba en Marcos, ¿no? Bueno, en Lucas capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Acá tenemos un tipo de gente, ¿no es cierto? Está marcando algo que es opuesto a lo que vamos a ver ahora, publicanos y pecadores, es decir, gente que no era religiosa, a eso se refiere. Cuando habla de pecadores no se refiere a gente que vivía una vida inmoral exclusivamente, también, ¿no? Pero era el término usado para aquellos que no eran religiosos, aquellos que se mantenían al margen de todas las cuestiones religiosas. Entonces, los publicanos y pecadores para oírle. Y dice en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban. Es decir, acá están dos grupos. Los que no eran religiosos, que se mantenían al margen de todo eso y vivían su vida a su manera, y los fariseos y escribas, que eran los religiosos, ¿no? Y decían que cumplían toda la ley. Y murmuraban diciendo, por Jesús, se refiere a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, lo criticaban como alguien que hacía cosas que eran indignas. Es decir, estaba con esas personas y comía con ellos, es decir, compartía tiempo con ellos. Entonces, él, es decir, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, la parábola, primero que no es literal una con la otra, así que la fuente no es la misma, ¿no es cierto? Ya nos estamos dando cuenta que no usaron algo escrito y lo injertaron acá, porque los términos son diferentes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, dice en el versículo 12 de Mateo 18 que si se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y fíjense en el versículo 4 de Lucas 15, dice, si se pierde una de ellas, nos dejan las 99 en el desierto. Es decir, son distintos los relatos, ¿no? Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es decir, la que se perdió en Mateo está en los montes. Y en Lucas no sabemos dónde está, pero deja las 99 en el desierto. Fíjense que son dos relatos que no están copiados de otro texto, ¿no? Sino que es una parábola que circulaba de boca en boca, como dicha por Jesús, ¿no es cierto? Pero el tema es que son 99 que representan las que no tienen necesidad y una que representa la que tiene necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Acá en Lucas habla de un pecador que necesita arrepentirse.
ya no es un pequeño, ¿vieron? Es decir, no usa la palabra pequeño como Mateo. Es decir, que nos saca del centro de lo que es el niño, de que se toma en Mateo como referencia a quién es el mayor, no es el que se hace como un niño. ¿A qué voy con todo esto? Que en Mateo está hablando justamente de esto. El pequeño es el pecador que necesita arrepentimiento. La oveja que está perdida es ese pequeño. Es ese pequeño y es necesario ir a buscar a ese pequeño, a esa oveja perdida, a esa persona que necesita arrepentimiento. Cuando dice acá en Lucas, capítulo 15, versículo 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Obviamente que hay una ironía, ¿no?, en esto. Jesús estaba dejando de lado a los fariseos y los escribas que se estaban mencionando ahí, y ellos representaban a las 99 ovejas que decían no necesitar, que se decían justos y no necesitaban arrepentimiento. Y Jesús dejaba todo ese sistema religioso elitista, que se creía justo y que decía que no necesitaba arrepentimiento, dejaba de lado a ellos para ir a buscar a aquellos que sí admitían que no eran justos y que necesitaban arrepentimiento. Es decir, que es un juego de palabras muy interesante todo esto, porque los fariseos, que se consideraban mayores y justos y sin necesidad de arrepentimiento, en realidad estaban fuera del reino de los cielos. Y aquellos que se consideraban a sí mismos pecadores y deseosos de encontrar la forma para tener arrepentimiento y salvación, esos eran pequeños y Jesús iba a buscarlos. Estoy usando los términos de Mateo, pequeños, para darnos cuenta a qué se refiere en Mateo con pequeños, ¿no? No se refiere exclusivamente a niños, ni tampoco exclusivamente a necesitados y menesterosos, es decir, pobres, hambrientos. El pasaje de Lucas nos hace ver que pequeños son aquellos que están reconociendo su pecado y deseosos de entrar en el reino de los cielos. Es decir, personas que han dejado la soberbia, ya se dan cuenta de su necesidad y hay que ir a buscarlos para que entren en el reino de los cielos. Ahora, se hacen pequeños, se hacen como un niño y son mayores aquellos que adoptan una postura madura, no una postura como la de los fariseos y los escribas, que era inmadura. Se consideraban mayores, pero no eran mayores, sino que son mayores aquellos que adoptan una postura madura, se hacen pequeños, como lo hizo Jesús como ejemplo, dejando su gloria y se acercó a nosotros. Se hacen pequeños, aunque en realidad en ellos hay una grandeza espiritual que es la madurez, ¿no? Entonces son maduros, pero se hacen pequeños para buscar al pequeño, a aquel que está reconociendo su necesidad, aquel que está con corazón abierto para recibir el Evangelio y ser restaurado. Hay pecadores que no se han hecho pequeños todavía. Es decir, hay pecadores que están lejos de Dios, pero están en la misma actitud que los fariseos, que también eran pecadores, aunque ellos a sí mismos no se reconocían como tales, ¿no? Esos no son pequeños. Esos que están en la soberbia de continuar en su pecado y en su vida lejos de Dios
y que no son ni religiosos, ¿no? ni se han hecho pequeños, esos que están en esa soberbia de alejarse de Dios, no son los pequeños. Tampoco son, en definitiva, la oveja perdida, porque están lejos, pero no quieren saber nada con el reino de los cielos. Así que la oveja perdida es aquel que reconoce y necesita, está deseoso de recibir el Evangelio porque quiere esta salvación, pero no sabe cómo encontrarla. Está perdido, está desorientado, pero está cerca del reino de los cielos, porque reconoce su pecado, reconoce su necesidad. Ese es pequeño, pero es una oveja perdida, hay que ir a buscarla. Entonces, esta parábola de la oveja perdida no nos habla de un creyente, un hijo de Dios o una hija de Dios, que dejó de asistir a la iglesia y el pastor, el líder de la congregación, tiene que dejar al resto de la congregación para ir a buscar a esa persona. No se refiere a eso, ni tampoco habla del ministerio de visitación del pastor. Esas son utilidades que se le ha dado a este pasaje, pero no está hablando de eso. Está hablando más de la actitud que hay que tener para hacer esa tarea. Hubo tantas otras. Es decir, no es un pasaje para pastores, es un pasaje para todos aquellos que hacen la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta que habían hecho los discípulos de Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El mayor en el reino de los cielos es aquel que toma la actitud madura de acercarse al que está necesitado espiritualmente y reconoce su necesidad espiritual, porque eso lo define como pequeño, y se hace pequeño, es decir, no se pone en una actitud soberbia de superioridad, sino que con humildad y con mansedumbre, con paciencia, trata de llevarle este mensaje de salvación, de fe, de esperanza y de arrepentimiento, para que sea salvo o restaurado de su pecado y entre nuevamente en el redil, digamos, ¿no es cierto? Entre nuevamente al reino de Dios, que es la idea del principio. Antes de la fundación del mundo, Dios pensó en cada ser humano como una oveja de su redil. Entonces, ¿quién es el mayor? El mayor es el que toma esa actitud que tomó Jesús, de dejar su trono de gloria, como dice en Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa actitud que hubo en Jesús, nos dice en Filipenses, dice, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Es decir, somos mayores, somos adultos espirituales, somos maduros. No cuando nos ponemos en una actitud de jerarquía y de juicio condenatorio hacia los demás, como hacían los fariseos y los escribas, sino cuando adoptamos una postura humilde, servicial, que quiere ayudar a la otra persona y le hace llegar este mensaje glorioso de salvación, de misericordia, de perdón de Dios al pecador. Así que este pasaje de la oveja perdida nos habla a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Es decir, ¿quién es el pastor que deja las 99 y va en búsqueda de la oveja perdida? Vos. Vos que estás escuchando esto y ahora entendés el mensaje del Señor. Vos sos ese pastor.
toda esta conexión de pasajes, del versículo 1 del capítulo 18 hasta el final de este sermón, tiene un hilo conector que es la responsabilidad. El que quiere asumir el ser hijo de Dios o hija de Dios, el que quiere seguir a Jesucristo, debe debe asumir también esta responsabilidad sobre los demás. En este pasaje, la responsabilidad de dejar las 99 e ir en búsqueda de la perdida. Si leemos nuevamente el pasaje de Lucas, volvemos a entender que Jesús se refería a las 99 no como los que están salvos y están en el reino de los cielos, sino como los que se creen que están en el reino de los cielos y se justifican a sí mismos como justos. Volviendo a leer Lucas 15:7, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Se refería y les estaba hablando a los fariseos y escribas en el versículo 2. Recuerden que a ellos les estaba hablando. Entonces les decía: yo dejé mi trono, vine acá para buscar al perdido, no a ustedes que se creen justos y que dicen que no necesitan arrepentimiento. Esto nos lleva a otros pasajes, ¿no es cierto?, para entender, por ejemplo, el de Juan capítulo 9, cuando Jesús había sanado a ese ciego de nacimiento, ¿no? Y entonces se presenta después a ese ciego que ya estaba sanado y que, tanto lo habían cuestionado los religiosos, ¿quién te sanó? ¿No? Le decía, se presenta nuevamente a ese hombre que había sido ciego y sanado por Jesús y se presenta como el Mesías, ¿no? Y entonces este hombre, además de haber recibido la vista, ahora recibe a Cristo como su Salvador. Y empieza un diálogo también con los fariseos, ¿no? Porque les dice: ustedes que se creen ciegos, ustedes que se creen sanos, están ciegos, ¿no? Y los fariseos dicen: nosotros vemos. Bueno, porque dicen vemos, el pecado de ustedes permanece. Es decir, los fariseos, los religiosos que estaban siempre buscando cómo hacer caer a Jesús en una trampa para condenarlo, ellos no reconocían su pecado, no reconocían su falta, y entonces eran ciegos, porque decían vemos, por ellos creían que eran justos y no necesitaban arrepentimiento. El caso cuando Jesús también come con Mateo, que lo había llamado, y ahora Mateo era su discípulo, y está Jesús comiendo con Mateo y sus amigos, podríamos decir sus amigotes. Y entonces los fariseos lo critican y le dicen: ¿por qué comes con publicanos y pecadores? Y Jesús les dijo: no he venido a buscar a los justos, sino a pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Y entonces, en ese pasaje también menciona que ellos, hace alusión a que ellos se creían justos. No los vine a buscar a ustedes que se creen justos, sino a aquellos que reconocen su pecado. En este pasaje también, las 99 no son los justos, sino los que se creen justos. Los que se creen justos y no necesitan de arrepentimiento. Así que dejamos a esas personas y vamos a buscar al que reconoce su pecado, al que se hace pequeño. Ese es el sentido de esta parábola. Nosotros, si vamos a ser discípulos de Jesucristo,
tenemos que hacer eso, no estar ligados al lugar en donde están o asociarnos, a donde nos conviene, estar con los que tienen prestigio, o se creen que no necesitan de Dios y están en esa soberbia, y entonces acomodarnos en ese ámbito para sentirnos cómodos. No es eso lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es dejar ese ámbito y entrar en el otro, en donde vamos a ser cuestionados por aquellos que tienen prestigio, poder, o se creen superiores o mejores, o que no necesitan de Dios, o que ellos no tienen pecados de que arrepentirse. Dejar ese ámbito y ponernos en el otro lugar, hacernos pequeños, quizá acusados o cuestionados por ese otro grupo, como le pasaba a Jesús con los fariseos, dejar esas 99, dejar ese ámbito e ir en búsqueda de aquella persona que reconoce su necesidad, reconoce su pecado, pero que no sabe cómo salir de ese lugar. No encuentra el camino. No encuentra el camino de regreso a Dios. Y el camino es Jesucristo. Nosotros vamos a presentarle el Evangelio de Jesucristo. Esa persona que de pronto su necesidad es tan grande que también pasa a ser necesidades materiales. Y el que tiene hambre, como decía en Santiago capítulo 2, no podés decirle, golpearle la espalda y decirle, andá, calentate, abrigate, y no lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, el que tiene necesidades, el menesteroso, pero también es el débil en la fe, como vimos el domingo pasado. Es decir, que su fe es tan débil en relación con el hecho de que las cosas no son inmundas en sí mismas, y piensa que hay alimentos inmundos y alimentos puros, por ejemplo, o hay cosas que son puras y otras cosas que son inmundas. Entonces, el que tiene fe y es maduro en la fe, que sabe que no hay alimentos puros e impuros, o cosas puras e impuras, no hay lugares que son puros y lugares que son impuros. Es lo que se hace en esos lugares lo que hace impuro. Lo que se hace con las cosas. Del corazón del hombre, del ser humano, salen las cosas impuras que hace que las cosas en sí mismas, que no son puras ni impuras, se transformen en impuras. Es decir, nuestro pecado corrompe todas las cosas, corrompe los alimentos, corrompe los elementos, pero no es el elemento en sí algo que va a contaminar a alguien. Y esto lo veíamos el domingo pasado cuando leíamos Romanos 14. Hay personas que son débiles en la fe, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hago yo? Tengo que atender a esa persona, tengo que atender a ese débil en la fe. No menospreciarlo y ser de piedra de tropiezo para él, sino atenderlo también. Salvo cuando se pone dentro de las 99 soberbias que piensan que no tienen pecado de que arrepentirse y son más justos. Ellos son justos porque no hacen las cosas que hacen los demás. Eso hacía aquel fariseo, ¿no es cierto?, de la parábola, que decía, gracias Dios que no soy como este publicano pecador, yo hago esto y no hago aquello, decía, ¿no? Él se creía más justo, era una persona débil en la fe, pero lleno de soberbia. Entonces el publicano se golpeaba el pecho, él era un pequeño, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador, a mí que soy pecador, hace algo para salvarme, ¿no? Y entonces ese que era pequeño, dice, descendió justificado antes que el otro. Así que es complejo esto, ¿no es cierto?, para explicar,
quién es pequeño y quién es mayor, pero lo entendemos en una sola palabra: la humildad. La humildad. Leíamos el domingo pasado el pasaje de Gálatas, capítulo 6, en donde, bueno, todo el libro de Gálatas está justamente en contra de la soberbia, de la justificación por la ley. Y nos habla de la humildad, del reconocer nuestra necesidad y ser salvos por la fe, a través de la obra del Espíritu Santo. Este es el tema del libro de Gálatas, ¿no? Y en el capítulo 6, ya llegando a algunos consejos prácticos, aplica este mismo tema y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, vemos una oveja perdida, una de esas ovejas perdidas, vosotros que sois espirituales, es una ironía tremenda esta. Ustedes que consideran que son mayores, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, restáurenle, pero con una actitud madura, sabiendo que todos necesitamos arrepentirnos de pecados. Todos necesitamos a Jesucristo. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Entonces, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, pero tentado en otro pecado, no el que fue descubierto el hermano, sino en el de la soberbia. ¿No? Y por eso dice: sobrellevad los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? El maduro, el que tiene una fe madura, que es tan maduro que no necesita demostrar nada, sino que se acerca a aquella persona que está necesitada para restaurarlo, aunque no tenga ningún reconocimiento en esa tarea de restauración. Fíjense qué hermoso esto, es lo que hizo Jesús. Jesús descendió del cielo para restaurar su creación. Y ahora te hablo a vos que sos una oveja perdida, que reconoces tu pequeñez, te haces pequeño, reconoces tu pecado y reconoces que necesitas de Dios, pero no encontrás el camino. El camino es Jesucristo. Él, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre para pagar tus pecados, los míos y los de todos. Él llevó la carga de todos nuestros pecados ahí en la cruz. Pagó todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el que tiene fe en Él pueda recibir el perdón. Así que Jesús es ese grande, ese mayor, ese maduro, que abandonó toda su grandeza para hacerse pequeño, naciendo en un pesebre de María, naciendo de María, una mujer, y nacer en un establo entre los animales, en esa pobreza, ¿no? En esa situación vulnerable, ¿no? Indefensa. Así, de esa manera, se humilló el Señor para después vivir entre nosotros en una actitud de humildad total y llegar a la obediencia al Padre manifestada en forma total en la cruz, para que seas salvo. Para que vos, entregándole tu vida a Él, recibiéndolo como Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, puedas entrar en el reino de los cielos. Jesús hizo eso. Qué ejemplo maravilloso para nosotros. Está fuera de toda soberbia religiosa o de prestigio que dé cualquier cosa, ¿no es cierto? El dinero, el poder. Está fuera de todo eso.
Así que, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que vive como el Señor Jesús, el que se hace como el Señor Jesús. En el versículo 10 tenemos algo interesante, ¿no es cierto?, que nos lleva a un tema que me parece importante que no lo dejemos pasar. Y es cuando dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sus ángeles. Este pasaje nos habla de los ángeles del pequeño. ¿Se refiere a un niño o se refiere a un adulto? A ambos que tienen esta disposición a recibir la salvación, esta necesidad y esta disposición de recibir al Señor como Salvador. Pero sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Sus ángeles. Bueno, esto tiene que ver un poquito con la creencia de aquel momento también, ¿no es cierto? Pero lo dice Jesús, es decir, que es verdad. La creencia de aquel momento era que había un ángel que cuidaba de esa persona. En Hechos capítulo 12, Pedro es puesto en la cárcel junto con Jacobo, el hermano de Juan, y Jacobo lo matan, sufre el martirio por mano de Herodes. Pero en el caso de Pedro, dice que se le presentó un ángel. Estoy en Hechos 12, ahora en el versículo 7. Se le presentó un ángel del Señor. Y bueno, una luz resplandeció en la cárcel y dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó. El ángel tocó a Pedro. Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Así lo hizo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Bien, este pasaje nos habla de algo que le sucedió a Pedro y lo que era la creencia, que Pedro tenía un ángel. No solamente Pedro, sino que todos tenían un ángel y que ese ángel evidentemente se le parecía. Bueno, esa creencia es avalada por lo que está diciendo Jesús acá, pero no habla de un ángel, sino dice sus ángeles ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que tenemos que hacer un pequeño paréntesis y hablar de este tema de los ángeles, porque hay mucha confusión en relación con esto y se mezclan las cuestiones del ocultismo más las enseñanzas del catolicismo que vienen a través de los libros apócrifos o deuterocanónicos, mejor dicho, ¿no? Esos libros deuterocanónicos son los que están incluidos entre
en la Biblia católica y que no están incluidos en ni el Antiguo Testamento o las Escrituras canonizadas por los judíos, ni en la Biblia que los evangélicos tenemos o usamos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos libros que habían sido escritos en la época de los 400 años de silencio profético, que tiene que ver con ese periodo en donde el pueblo de Israel en Palestina estuvo dominado por el imperio helénico, es decir, los griegos, donde hubo tanta literatura no reconocida por los judíos como escrituras con autoridad de Dios, autoridad divina. Toda esa escritura, muy influenciada por esas enseñanzas griegas, tiene mucho de lo que es la angelología que circunda de boca en boca. Así que es una doctrina que no es la que tenemos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Y por eso necesitamos revisar un poquito esto, porque podemos entrar en confusiones en relación con el tema de los ángeles. Lo primero que vamos a hacer es leer Hebreos capítulo 1 para entender cuál es la función de los ángeles. Hebreos capítulo 1 está argumentando acerca de que Jesús es el Hijo de Dios y que no fue creado por el Padre. En el versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y ahora en el versículo 14 viene una pregunta de la que nosotros vamos a sacar una afirmación. ¿No son todos espíritus ministradores, los ángeles, no? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fíjense lo que nos está diciendo, es información que está en esta pregunta. Esa información nosotros ahora vamos a revisarla un poquito. Está diciendo que los ángeles son espíritus ministradores, es que sirven, esa es la palabra ministradores, que sirven. Y son enviados para servicio, quien nos envía, el Padre, ¿no es cierto? Dios envía estos espíritus que están para el servicio, los envía a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, que estos ángeles están al servicio de los hijos e hijas de Dios, como pasó en el caso de Pedro. Es muy importante esto, tenerlo en cuenta. En Colosenses, capítulo 1, nos habla de que estos ángeles no están a la altura, como nos dice ese pasaje de Hebreos, a la altura de Jesucristo, del Hijo de Dios. No, porque fíjense, dice en el versículo 15 de Colosenses 1, habla de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito no se refiere a primero creado, sino el heredero. El uso de la palabra primogénito en este pasaje está hablando de lo que era el primero de los hijos, ¿no? Pero justamente lo que se hace referencia es a que Jesucristo fue el primero en resucitar y nosotros los coherederos con Él. Somos coherederos, Él es el heredero, Él es el primogénito. En Juan capítulo 3 nos habla de que Jesucristo es el unigénito. Él fue el engendrado de forma única por el Padre, sale de Él, porque es Él mismo, es Dios mismo, ¿no? Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que los ángeles fueron creados por Jesús, por el Hijo de Dios, y fueron creados para Él. Es decir, que Él es el que tiene el dominio sobre los ángeles. Es decir, nosotros no tenemos diálogo, no tenemos comunicación con los ángeles, no podemos hablar con los ángeles. Los ángeles son enviados por Dios para servicio a los hijos e hijas de Dios. En Colosenses capítulo 2, justamente habla de la prohibición de hablar o tener comunicación con los ángeles. Dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hay toda una enseñanza de invocar y de venerar a los ángeles. No, esto es ocultismo. Esto es ocultismo. No es lo que nos enseña la Biblia. En Apocalipsis capítulo 19 tenemos un pasaje en donde Juan, el apóstol, que recibe la revelación del Apocalipsis, justamente la palabra Apocalipsis significa revelación, recibe esta revelación y dice en el versículo 10, Apocalipsis 19, 10, y yo me postré a sus pies, a los pies del ángel del que habla en el versículo 9, ¿no? Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Fíjense, estamos a la misma altura. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. También en Apocalipsis 22 aparece la misma idea, cuando en el versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es decir que no existe concepto de adoración, invocación o veneración o honra o lo que sea a los ángeles. Los ángeles no están para que nosotros los invoquemos o le pidamos ayuda o nada. Los ángeles son mandados por Dios cuando Él lo determina para servicio nuestro. Génesis capítulo 18 tenemos un pasaje en donde nos muestra que los ángeles, además de ser espíritus, como lo leímos en Hebreos capítulo 1, también se manifiestan de forma física. Solamente voy a leer algunos textos porque son 2 capítulos y que yo los dejo para que ustedes lo lean. Es un pasaje realmente muy interesante, ¿no? Porque dice en el capítulo 18 de Génesis 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre a Abraham, ¿no es cierto? Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, es decir, al mediodía, se aparece a Abraham Jehová. Pero fíjense que se aparece en una forma física, ¿no? Y dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Es decir, 3 personas y varones. Esto es algo característico. Los ángeles se presentan
y son reconocidos como hombres, como varones. Sin alas. Son los querubines los que tienen alas. Esto es otra cosa. Pero vamos a seguir con los ángeles. No tienen alas, no se los presenta nunca con alas. Y se presentaron entonces, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y entonces Abraham, voy a resumir, le pidió a su mujer que haga de comer. Y dice en el versículo 7 que fue a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y dio prisa a prepararlo. Perdón, al criado, no a su mujer. Y bueno, el criado entonces preparó un asadito, vamos a decir así, y comió Abraham con estos 3 varones, de los cuales uno, nos decía el versículo 1, es Jehová. Y es Jehová el que habla con Abraham y le anuncia que Sara va a tener un hijo. Y Sara se ríe y Jehová habla con ellos, ¿no? En el versículo 16, saltando todo el relato, llegamos que los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, que era uno de esos 3 varones, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, que era destruir Sodoma y Gomorra. Y del versículo 16 en adelante hay un diálogo de Abraham con Jehová, que era uno de esos 3 varones, y el diálogo es de intercesión, es decir, Abraham trata de interceder porque sabe que en Sodoma estaba su sobrino Lot con su familia. Y en el versículo 22 nos aclara que Jehová, que era uno de los 3 varones, se quedó hablando con Abraham, pero en el versículo 22 dice, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Es decir, los 2 varones se fueron a Sodoma y el otro, que es Jehová, se quedó hablando con Abraham. Y intercede a Abraham por Lot, para que él sea salvo. Y en el versículo 33 dice que Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Pero en el versículo 1 del capítulo 19 dice que llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Los 2 varones que estaban con Abraham, uno era Jehová y los otros 2 eran 2 ángeles. Así que sabemos por las Escrituras, cuando Jesús le decía a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, y Abraham se gozó de ver mi día y lo vio, que Jesús era este Jehová. Es decir, el Señor antes de ser encarnado. Jesús lo decía claramente a los fariseos, Abraham me vio a mí, se gozó de verme. Es decir, acá estaba manifestándose el Señor de forma física porque comió con ellos. Y los ángeles comieron con Abraham. Entonces, estos 2 ángeles llegaron a Sodoma, dice en Génesis 19:1, a la caída de la tarde, es decir, al mediodía comieron y ya cuando estaba cayendo el sol, estos 2 ángeles, manifestándose físicamente, llegaron a Sodoma. A la caída de la tarde, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Es decir que también estuvieron comiendo con Lot. Pero antes que se acostasen, es decir, a la noche, rodearon la casa los hombres de la ciudad,
los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y les dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es decir, lo que estaban diciendo es, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Conocer es un término usado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el ambiente judío, como relaciones sexuales, ¿no? Cuando dice que Abraham conoció a Sara, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella, ¿no? Y entonces lo que querían estos hombres era violar a estos dos visitantes, era las aberraciones que se vivían en Sodoma y Gomorra. Cuando llegaba un visitante, evidentemente la costumbre era primero darles de esta manera aberrante la inclusión a la ciudad. Sacalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a la puerta de ellos. Bueno, todo el relato continúa en que Lot trata de salvarlos, pero no pueden, y son los ángeles los que salvan a Lot, ¿no es cierto? Y termina en que salen de la ciudad, ¿no? La premisa era no mirar hacia atrás, y la mujer de Lot miró hacia atrás, y la misma sal que quedó en toda esa zona, que es considerado hoy día el Mar Muerto, porque no hay animales, no hay peces en ese mar por la cantidad de sal que hay, ¿no? Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot también quedó hecha una estatua de sal, ¿no? Así que, pero no quiero ir en todos los otros detalles de este pasaje, sino detenerme en esta cuestión de que los ángeles se manifiestan en forma física. Por eso en Hebreos capítulo 13 hay un pasaje que nos habla de la necesidad de hospedar, versículo 2, Hebreos capítulo 13, versículo 2, que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo, hospedaron ángeles. Es decir, que los ángeles no solamente son seres espirituales con capacidades, poderes que Dios les ha dado para servicio a los hijos e hijas de Dios, de acuerdo al plan que Dios establece, no lo que nosotros pedimos al Padre, pero no a los ángeles. No solamente son espíritus que se manifiestan de forma invisible, sino también se manifiestan de forma física, ¿no? La Biblia nos dice algunas otras cosas más acerca de los ángeles, pero no mucho más, para que nosotros entendamos que no es nuestro tema de interés los ángeles. Nuestro tema de interés es el Señor Jesús. Y todo lo que el Señor provee, su ejército de ángeles, por eso es llamado Jehová de los ejércitos, porque es los ángeles son tantos que es el ejército del cielo, ¿no? Y todo lo que Él provee para servicio a sus hijos, ¿no? Para que sus hijos cumplan su misión. Ahora, si nosotros entramos en una comunicación con los ángeles, no son los ángeles de Dios los que se van a manifestar, sino lo que justamente nos menciona en Mateo capítulo 24, 25, cuando habla del día del juicio de las naciones, cuando Jesucristo juzgue las naciones. A su derecha van a ir los salvos por la fe en Él, y a su izquierda dice en el versículo 41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, aquellos que rechazaron la salvación que Jesucristo con un precio tan alto pagó en la cruz, esos van a ir al infierno, preparado para Satanás y sus ángeles. Es decir, que Satanás, que es un ángel, también tiene ángeles. Es decir, esos ángeles, que son ángeles
caídos, ángeles que se han rebelado contra Dios, son los que se manifiestan cuando nosotros invocamos ángeles. Así que eso es lo que se llama ocultismo, es decir, ir al mundo del oculto. Así que no es nuestra tarea hablar con los ángeles, ¿no es cierto? Sí, en el Nuevo Testamento nos encontramos con ángeles que han hablado, han traído, porque justamente la palabra ángel significa mensajero, y han traído mensajes a las personas, y estas personas han recibido ese mensaje, pero nosotros no tenemos que invocar ángeles ni pedirles nada a ellos. Ellos cumplen la voluntad del Padre. Entonces, tenemos ángeles, sí, tenemos ángeles que Dios envía para nuestro servicio, ¿no? Pero no tenemos comunicación con ellos, no tenemos que entablar una oración, un pedido a los ángeles, como lo tenemos que hacer sí con nuestro Padre Celestial, que atiende todas nuestras necesidades y envía ángeles para el servicio, para ejecutar sus planes. Así que los pequeños, los que se hacen como niños, Dios provee ángeles que cuidan. Y son seres que ven el rostro del Padre. Así que no los menosprecien, dice. No menosprecies a nadie. Porque Dios tiene atención especial de cada persona. Incluso aquel pecador perdido, aquel que está sumido en la pobreza extrema, en la indigencia. Dios tiene cuidado de esas personas. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, bueno, su pecado, las circunstancias lo han llevado a estar en esa situación, como a cada uno de nosotros en la nuestra, ¿no? Pero Dios tiene interés especial en esa persona. Dios tiene interés especial por vos, que envía ángeles a tu favor, solamente que te hagas pequeño, te hagas, digamos, humilde, y todo cambia. Siempre me viene a la mente, cuando hablo de lo que es la salvación, el caso de Nabucodonosor. Era rey de un imperio tremendo, ¿no? No había otro rey como él en ese momento, y él se consideró Dios. Y en ese momento entró en un estado, podríamos decir, de locura. Y entonces vivía como un animal, comiendo cosas del campo y en un estado bestial, ¿no? Hasta un momento, cuando miró el cielo. Cuando miró el cielo, entró en su cordura y reconoció que hay un Dios. En ese mirar al cielo ya reconoció. No tuvo mucho para hacer porque estaba en un estado tremendo, ¿no? Peor que la indigencia. Pero en ese estado en el que estaba, se hizo pequeño. Y miró al cielo. Ahí reconoció que él no era Dios. Que él no podía manejar su vida por sí mismo. No podía hacer nada sin Dios. Reconoció su necesidad. Y entonces en ese momento fue restaurado por Dios y ahí cambió su actitud porque él entonces reconoció que hay un Dios, un único Dios en los cielos y la tierra, que es el Dios que tenía Daniel, que invocaba a Daniel, que adoraba a Daniel. Así que lo mismo te invito a que hagas vos, que te hagas pequeño, aunque si sos un rey como Nabucodonosor, o sos un indigente como estaba Nabucodonosor en el momento en que peor estaba por su rechazo y su soberbia, ¿no? Su rechazo a Dios y su soberbia. Sea que estés en una situación tan alta de prestigio o tan inferior de prestigio, sea como sea, hacete pequeño. Entregale tu vida a Cristo. Reconoce tu necesidad. Y comenzá a hacerte un discípulo de Jesucristo, sirviendo a otros en esa actitud humilde y pequeña que usó Jesús. Este es el camino del discipulado. No hay otro. Este es el camino del discipulado. Ser como Jesús. Espero que
este pasaje así tan fácil como parece, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo difícil de expresar, haya quedado claro para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Continuamos el domingo que viene con otro pasaje que es tremendamente interesante por los usos que se le han dado a cada versículo de este texto, ¿no? Y es tremendamente interesante. Yo te invito a que el domingo que viene vuelvas a conectarte a través de este canal o invites a otros a que se conecten, porque tenemos el pasaje de Mateo 18 del 15 al 22, ¿no? Que no pierde el hilo con lo que venimos hablando, porque forma parte de este sermón del costo del discipulado de Mateo 18. Que Dios te bendiga. Nos encontramos nuevamente el domingo próximo.